Contacto telefónico con el presidente de la Asociación Pensamiento Penal. Te cuento por qué, porque los martes generalmente hacemos la columna jurídica de la Asociación de Pensamiento Penal. Hoy tenemos el honor de contactarnos con su presidente, el doctor Adrián Martín, juez también del tribunal, de uno de los tribunales orales en lo criminal en Capital Federal. ¿Qué tal, doctor Martín? Martín López Lastra le saluda, ¿cómo le va? ¿Cómo va? Buenas tardes, saludos a la audiencia. Bueno, nos están escuchando por el 90.1 del dial y también para quienes están más allá de la ciudad de La Plata, es en www.keopsfm.com.ar donde va a quedar justamente grabada esta columna, esta nota. Doctor, bueno, la convocatoria un poco era porque nos debíamos, por lo menos es mi deuda con la audiencia, de acercarle, bueno, la novedad que es el nuevo, valga la redundancia, Código Procesal Penal, en este caso nacional, y para explicarle a, como decía algún viejo periodista, doña Rosa, o al ciudadano de pie, como se suele decir ahora, a quienes nos están escuchando, que no están muy metidos en lo jurídico, ¿con qué nos vamos a encontrar, ¿no? ¿Con qué 2 o 3 puntos clave nos podemos llegar a encontrar respecto al nuevo Código Procesal Penal, ¿no? Bueno, ante todo nos vamos a encontrar con los que los operadores jurídicos y en buena parte también la ciudadanía construya cotidianamente. Por supuesto va a haber cambios, los cambios normativos van a tener un impacto bastante fuerte, pero no solamente los cambios normativos construyen un proceso penal, es una práctica cultural. Con lo cual veremos cómo, sobre todo los operadores del sistema de justicia a nivel nacional, qué hacen con este código. Pero básicamente el cambio es un cambio de un código con una fuerte matriz inquisitiva a un código acusatorio. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, un código inquisitivo básicamente hunde sus raíces, para decirlo de alguna forma, a fines de la Edad Media, inicios de la modernidad, con el nacimiento de los estados nacionales. Pero ya tiene resabios de la época de la Inquisición, por eso se llama así. Cualquiera que haya leído El nombre de la rosa de Humberto Eco o haya visto la película, puede ver ahí como un código inquisitivo donde el juez es el que acusa y es el que juzga, digamos, y la defensa tiene un rol bastante pasivo y las decisiones se toman antes del juicio, y si uno contraría al juez, bueno, está en problemas, porque aparte es el que acusa, ¿no? Entonces, la división de roles, la posibilidad de un juez imparcial, es bastante dudosa. Por supuesto que esto no es lo que ocurre hoy en la justicia nacional, pero hay algunas improntas que continúan esta lógica. Entre ellas, en la etapa de investigación, la etapa preliminar, hay un fiscal, pero el que mayormente investiga es el juez. Salvo que le delegue al fiscal, no es que el fiscal investigue y el juez juzga, sino que le delega al fiscal. O el juez directamente investiga, ustedes los ven. Lo vemos acá en provincia de Buenos Aires, doctor, acá en terreno bonaerense, lo estamos viendo desde el año 98, ¿no? Que se puso en práctica el sistema de los fiscales que llevan adelante la responsabilidad de la investigación, lo que también se llama instrucción penal preparatoria, ¿no? Claro, en la provincia de Buenos Aires es un código acusatorio, tiene algunos problemas en particular, digamos, pero como cualquier código, como cualquier práctica que hay que mejorar y hay que evitar, por ejemplo, que los fiscales vuelvan a delegar ahora a la comisaría la investigación, ¿no? A la policía. Sí. Pero ustedes los ven en la justicia nacional que cada tanto sale un juez, que es un juez de instrucción, que dice que está investigando. Claro. Entonces uno se pregunta, si el juez está investigando, ¿quién es el que está controlando que el investigador no se exceda? Que es el mismo investigador el que controla. Entonces, por eso es necesario que un fiscal investigue, entonces el juez quede limitado a controlar que nadie se exceda a ninguna de las partes. Y doctor, en el sistema nuevo del Código Nacional, va a ser más o menos, se nota que no lo leí, ¿no? Pero el tema de, ¿va a haber un juez de garantías como hay acá en provincia controlando los actos de ese fiscal que está investigando? Básicamente los códigos acusatorios tienen grandes rasgos, improntas similares, tienen sus particularidades cada uno de ellos. Pero sí, claro, va a haber un juez de garantía que va a controlar la actividad del fiscal, sobre todo cuando la defensa objeta alguna de estas actividades del fiscal, y hay cosas que solamente la puede hacer un juez, detener a una persona, allanar un domicilio, pero obviamente tiene que ser a pedido del fiscal, que es el que hace la investigación. Por eso digo, esto es un cambio fuertemente cultural. Y además esta etapa preliminar tiene que ser breve, no puede durar años, y la apuesta fuerte, que eso tal vez en la provincia de Buenos Aires no ha ocurrido completamente, es que las causas no duren muchísimo tiempo, que se resuelvan rápidamente,
pero que no sigamos haciendo lo mismo pero más rápido, sino que realmente haya un cambio de lógica en el sistema. ¿Qué quiero decir con esto? El sistema escrito, todas las causas valen 1. Entonces uno tiende a resolver las causas más sencillas, total, todas valen 1. Y eso es porque no hay una adecuada rendición de cuentas a la ciudadanía sobre cómo se emplean los recursos. No todas las causas valen 1. Las causas sencillas, las causas de flagrancia, de hurtos, de pequeños robos, tienen un valor, por supuesto, hay que resolverlas, pero no tienen un valor igual a una causa donde hay una gran dañosidad social, contaminación de aguas, envenenamiento de aguas, adulteración de medicamentos, corrupción, violencia institucional. Eso debería ser prioritario para el sistema de justicia. Sin embargo, todo vale 1, y como todo vale 1, hago lo más sencillo y lo más complejo no se hace, y así está la selectividad del sistema penal, que ya Martín Fierro, ya en el Martín Fierro, José Hernández nos decía que el sistema penal es una telaraña que detiene únicamente a las moscas y deja pasar los grandes bichos que rompen la tela. Esto es lo mismo, qué gran figura, ¿no? Entonces, hablando usted habla de que, bueno, hay causas de menor cuantía, ¿no? Acá siempre nos dan, algunos profesores de derecho nos dan un ejemplo del tema del hurto de un melón que llegó a ser apelado a esta instancia de casación acá en Provincia de Buenos Aires. Y eso es un problema porque hay una enorme cantidad de recursos destinados a eso y se podría resolver con una mediación, pero también es un problema porque los recursos que se destinan ahí no se destinan a otras cosas. Imagínense cuánto duraría en el cargo un ministro de salud que destina todo el presupuesto a prevenir y curar gripes, pero como las neumonías, como enfermedades más graves, curables pero mortales, son más complejas, de eso nos vamos a ocupar más adelante. No dura ni 30 segundos un ministro de salud en ese sentido. Y el sistema de justicia opera como si fuese así. Se dedica a las cosas más sencillas y las cosas realmente graves no las resuelve. Por eso tiene que haber una redistribución de trabajos y entonces tiene que haber menos fiscales para los casos sencillos y el resto de los fiscales se tienen que ocupar solo de los casos graves para que puedan llegar a juicio los casos que realmente son graves. Y en ese sentido, una deuda pendiente del Código Procesal Penal Nacional, aún con esta regulación, y que era una deuda pendiente en la provincia de Buenos Aires, que la sanearon hace poco, es el juicio por jurados, donde la ciudadanía ahí puede resolver en los juicios realmente importantes, tiene que ser la ciudadanía la que resuelva si la persona llevada a juicio es responsable o no es responsable. Es la mejor forma de darle legitimidad al sistema, porque ya no hay un juez profesional que lo hace habitualmente, que le hace la cosa, digamos, resuelve las cosas con cierto automatismo, como hacemos todos cuando lo hacemos todos los días, sino que hay un compromiso fuerte de la ciudadanía. Bueno, y el Código Procesal Penal de la Nación dice que una ley especial resolverá lo del juicio por jurados, o sea, se plantea esta situación, pero aún no ha sido legislada. En la provincia de Buenos Aires ya estamos teniendo unos cuantos juicios por jurados y vemos el impacto de esos juicios, ¿no? Me tocó asistir a algunos de ellos. Doctor, ¿qué piensa cuando se hace un debate por ahí, se personaliza en el debate? Me refiero a esto, que por ejemplo, lo que es un cambio significativo del sistema se lo personaliza en la figura, por ejemplo, de una jefa de fiscales como la doctora Gil Carbó, se politiza este debate y se deja de lado lo que es, bueno, el sistema vale o no vale, más allá de quien esté en la cabeza visible de un ministerio público en forma coyuntural. Bueno, la verdad es que, digamos, la pregunta ya trasciende largamente lo normativo y lo judicial y nos tenemos que empezar a dar cuenta de algunas dificultades que tenemos en el sistema político. ¿Qué quiero decir con esto? A las grandes resoluciones, los grandes acuerdos, o sea, las grandes decisiones políticas en ámbito judicial, en ámbito de seguridad pública, pero también en ámbito de salud, de educación, etcétera, que se dan en la Argentina y en otros países del mundo, cuando hay que hacer un gran cambio cultural, se da con acuerdo de los partidos hegemónicos o del arco político, cualquiera sea el partido, digamos, pero un arco político más o menos amplio. Porque los cambios culturales se sostienen en ese sentido y no es posible que con un cambio de gobierno en uno u otro sentido se desande una política institucional que es necesaria para la República, para la ciudadanía. Con lo cual,
Este acuerdo político a veces no se da, y a veces cuando desde algunos sectores advierten que este cambio es trascendental, pero por cuestiones, yo diría, de mezquindades electorales, la verdad, pero bueno, lo podemos relativizar y decir por cuestiones puramente electorales o de coyuntura, es atacado este cambio o es personalizado, a pesar de que quienes lo atacan en privado o en otros momentos han reconocido que este cambio era necesario. Hay una apuesta por delante, digamos, se prioriza los votos por un cambio cultural que en definitiva beneficia a un gran sector de la comunidad o incluso hasta la república entera. En ese sentido, por ejemplo, el sistema penitenciario uruguayo, que tiene unos problemas bastante grandes en cuanto a números, ha resuelto toda una lógica de un modelo penitenciario alternativo que la Asociación Pensamiento Penal hace un tiempito, hace unas semanas, presentó este modelo y trajo para que disertara el director del servicio penitenciario de esta modalidad en Uruguay, y él nos contaba que esta modalidad ha sido posible con un acuerdo en buena medida del arco político sobre la necesidad de modificar la lógica del sistema penitenciario. Yo creo que es un acuerdo absoluto de todos los sectores la necesidad de adecuar el sistema procesal a un sistema acusatorio en todas las provincias. De hecho, la mayoría de las provincias lo tienen. Sin embargo, a nivel federal a veces, entonces, hemos visto este año la discusión de la reforma, extrañamente algunos sectores se ocupan de personalizarla o de cuestionarla o de tirar para atrás de alguna forma la reforma, y uno no entiende, no termina de entender por qué en unos ámbitos la avalan y en otros la cuestionan. Me parece que requiere ahí un poco de altura política y estar a la altura de las circunstancias de lo que requiere el cambio, ¿no? Sí, yo creo que tiene que ver con los nuevos tiempos en los cuales se hace como nunca cuestionamientos hacia legislación jurídica específica. Pensar que hace muchos años se aprobaban a carpeta cerrada, ¿no? Algunos códigos penales, y ahora, bueno, tienen muchos cuestionamientos. Lógicos desde el punto de vista de la democracia, que todo el mundo quiere saber de qué se trata. En otro caso, por ahí que es demasiado técnico como para poder dar un debate así en medio de la calle o sin los conocimientos necesarios. La última, pero por ahí si va a llevar mucho tiempo, lo dejamos para otro momento. El tema, yo no sé si era, se había hecho hasta una especie de, se había promovido hasta una consulta popular contra este código o contra el código de fondo, por el tema de cambios de calificaciones y demás. No sé si usted... No recuerdo, contra el código contra el anteproyecto. Se dan estas cosas, ¿no? Contra el anteproyecto del Código Penal. Era un anteproyecto, era un borrador para que el... el borrador, sí, que cuestionaba a Zaffaroni, a Carles, a todos los doctores. Para que lo discutan en el Congreso, y se hizo toda una movida que en definitiva era una cuestión contra un proyecto, contra un anteproyecto, es decir, contra un borrador para que en el Congreso se discuta. O sea, en definitiva lo que se estaba evitando era que en el Congreso se discutiera la actualización del Código Penal, que es de 1921, pero que la cantidad de reformas que tiene en el medio han hecho que se rompa totalmente la sistematicidad del código, que sea más grave, delitos más leves. Bueno, realmente no tenemos un código, ya tenemos un amontonamiento de normas. Claro. Y lo que se ha hecho con eso es evitar la discusión. O sea, cualquier cosa que implique evitar una discusión no parece muy democrático. O sea, no era contra una ley, contra un proyecto, sino que era contra no discutir, en favor de no discutir un anteproyecto. Perfecto. Creo que con el Código Procesal alguna cuestión se ha hecho, no de esa entidad, pero se ha intentado algo en ese sentido, y realmente, bueno, en ese sentido es absurdo, obviamente, ¿no? Doctor Adrián Martín, juez del Tribunal Oral en Capital Federal y presidente de la Asociación de Pensamiento Penal, muchísimas gracias por este contacto. No,